Buenas noches. Vamos a presentar el AK3. En esta actividad vamos a identificar la usabilidad del programa PSIN para reconocer los diferentes tipos de datos y realizar un algoritmo con el fin de desarrollar la lógica de programación a través de las diferentes sentencias y ejercicios propuestos en esta tercera actividad. Vamos a explicar en este caso los dos primeros ejercicios, ya que son 4 en total. El primer ejercicio nos están solicitando realizar un programa que, dados el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios, nos calcule la intensidad mediante la aplicación de esta fórmula. Intensidad es igual al voltaje dividido resistencia. Bueno, en este caso, acá ya en PSIN tenemos el algoritmo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el nombre del algoritmo, que en este caso le puse ejercicio 1. Definir en este caso voltaje, resistencia e intensidad como números reales. En este caso la entrada de datos, vamos a solicitar que ingresen el voltaje en voltios y ingresar la resistencia en ohmios. Para calcular el área vamos a utilizar esta sentencia que sería sí y sí no, donde sí la resistencia no es igual a 0, entonces vamos a aplicar la fórmula que nos están indicando en el ejercicio, que sería intensidad es igual a voltaje dividido resistencia, y nos la estaría dando en amperios. Y si no cumple esto, entonces sería como un error, ya que la resistencia no puede ser 0. Al final, ya cuando utilizamos el algoritmo, vamos a poner como ejemplo acá, ingresa el voltaje en voltios, vamos a poner en este caso 400, ingresa la resistencia en ohmios, vamos a utilizar acá 1100, y esto nos daría un total de 0,36 amperios. Entonces, ya acá, por decir así, el algoritmo ya estaría solucionado. Hay que tener en cuenta que para qué nos sirve, por ejemplo, calcular la intensidad. Esto nos sirve, por ejemplo, en un circuito eléctrico, ya que es fundamental porque la intensidad de corriente eléctrica es una medida crucial para entender y controlar el flujo de electricidad en un sistema. Y algunas de las razones principales para calcular la intensidad y por qué es importante son, por ejemplo, el diseño de circuitos, la parte de seguridad, eficiencia energética, protección de dispositivos, diagnóstico de problemas y entre otros. Bueno, ya para el segundo ejercicio nos estarían solicitando un pseudocódigo que, al recibir como datos los 3 lados de un triángulo, calcule e imprima su área. Esta se puede calcular aplicando la siguiente fórmula que nos la están solicitando. En este caso, buscar. Para este segundo ejercicio hay que tener en cuenta que no nos están indicando qué tipo de triángulo es, ya que los lados pueden ser diferentes o iguales. Vamos a utilizar para este ejercicio un triángulo equilátero. Bueno, para entender más como la solución del algoritmo, vamos a entender la fórmula que vamos a aplicar, que en este caso sería esta. L sería en este caso L es la longitud de un lado y H es la altura del triángulo. Y esto para un triángulo equilátero se calcularía de la siguiente forma, que sería esta de acá abajo, que sería L por raíz cuadrada de 3 dividido 2. Entonces, para el algoritmo se utilizaría la función raíz 3, entre paréntesis raíz 3, para en este caso identificar como esta fórmula o plasmar esta fórmula en el algoritmo para que represente la raíz cuadrada de 3. Entonces, ya sabiendo esto, vamos al mismo orden, que sería el nombre del algoritmo, el definir lado, área, altura como real. La entrada de datos estaríamos solicitando que nos ingresar como la longitud de los lados. En este caso, como es un triángulo equilátero, serían iguales, entonces solo sería como un dato que estaríamos solicitando. Calcular el área
Esta sería la fórmula que estaríamos como utilizando para que nos brinde como esa solución, que nos brinde como ese total del área. Que sería entonces altura igual a lado por la raíz cuadrada de 3, que es la función que utilizamos, dividido 2, y el área sería lado por altura dividido 2. Acá nos estarían informando pues la solución, el área del triángulo es, y lo estaríamos solicitando en centímetros cuadrados. Para validar que sí funcione, vamos a aplicar acá el algoritmo y acá nos dice ingrese la longitud de un lado del triángulo equilátero en centímetros, que en este caso vamos a poner 60. Y como solamente es un lado, no es un lado, sino que serían 3 lados iguales, 60, 60, 60, entonces el área de ese triángulo equilátero sería 1558.84 centímetros cuadrados. Y ahí estaría como la solución del algoritmo. La clave del algoritmo sería eso, identificar qué tipo de triángulo es y también identificar la fórmula, que en este caso utilizamos esta. Listo, muchas gracias por la atención. Feliz noche, hasta luego.